Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Hoy tenemos un programa muy especial. Educación y Sociedad le va a rendir un muy merecido homenaje al doctor Alberto Tacchini, que como yo digo siempre es un prócer de la educación en nuestro país. Alberto, aparte acabas de recibir, te voy a tutear, o sea, te conozco desde hace muchos años, tu tercer honoris causa que te lo acaba de dar la Universidad Nacional de Río Cuarto. El primero, le voy a contar yo a la gente, fue en el 2005 por la Universidad Nacional de Córdoba, ¿es correcto? En el 2018 te lo dio la Universidad Nacional de San Luis. Y hace muy poquito, a fin de abril, recordame el día exacto, creo que el 24 o 27 de abril, te lo acaba de dar la Universidad Nacional de Río Cuarto. Yo le cuento a la gente que el honoris causa es la mayor distinción que una universidad te puede dar a una persona en función de sus logros académicos y de su historia de vida. El doctor Tacchini ha sido Plantaquini, o sea... Me pone nervioso que te largues. ¿Por qué? Bueno. O sea, muchas de las universidades y muchísimos egresados de las universidades del interior de nuestro país han podido estudiar, hacer una profesión y triunfar gracias a lo que todos en educación llamamos Plantaquini. También he invitado a otros dos grandes de la educación en nuestro país, que son el doctor Héctor Sauret, que creo que la audiencia lo reconoce, doctor, porque viene todo el tiempo, que usted es el rector de la Universidad de Concepción del Uruguay y presidente de Real CUP, que reúne como a 600 universidades de Latinoamérica y el Caribe, y a Roberto Igarza, que es miembro de la Academia Nacional de Educación. Bueno, vamos a hablar un poquito de que en la década del 70, o sea, ¿qué fue el Plantaquini? A ver, ¿quién lo cuenta? Cuéntelo para toda la audiencia que lo están viendo. Roberto, comencemos. Bueno, cuento un poquito. Yo pertenecía en ese momento a un grupo relativamente pequeño que heredaba la impronta y el trabajo del doctor Usay en el desarrollo de la investigación científica dentro de la universidad. En la Universidad Argentina se sistematiza la investigación científica con la creación del CONICET en la Revolución Libertadora y con la instauración del régimen de dedicación exclusiva en la Universidad de Buenos Aires con el doctor Riccieri Frondizi. El CONICET era una cosa chiquita, 58, 59, 60. En total, en la carrera de investigador, seríamos unos 130, 140 en todo el país. Y yo tenía el número 17 de la carrera. Y estaba en la Facultad de Medicina. Y la Facultad de Medicina tenía un número muy grande de alumnos como consecuencia del examen irrestricto. Y los que estábamos en el laboratorio, y sobre todo en los años iniciales, fisiología era en segundo año, teníamos el dilema de la relación entre el laboratorio y la enseñanza. A mí siempre me gustó en los trabajos prácticos estar en la mesa del trabajo práctico. La primera vez fui cuando el doctor Usay volvió a la cátedra en noviembre del 55. Y toda la tarea del tener que atender 2.000 alumnos te sacaba del laboratorio. Por accidente lo oí al doctor Olivera, Julio Olivera, con quien tenía relación directa porque estábamos juntos en la Asociación Argentina del Progreso de la Ciencia, y encontré el primer eslabón de la carrera del plan, que fue la idea de tamaño óptimo de la universidad. Como lugar de encuentro e interdisciplinariedad me encantó. Era mayo del 68. Y en ese conflicto que describí y en lo de Olivera, se me ocurrió dividir la Universidad de Buenos Aires en los 4 campus que tenía, por una cuestión de estructura y de tamaño. Cuando estudié un poquito más y tomé algunas universidades que estaban agrandadas, como la de Córdoba y la de Rosario, advertí la migración interna. Entonces le agregué a la idea de tamaño óptimo la idea de migración interna y ocupamiento territorial.
Y ahí con Urgoiti, que trabajé muchos meses, unas lindísimas jornadas que me acompañó, le fuimos dando idea y paso a paso a la idea. Y después el milagro de la calle. Y se crearon ¿cuántas universidades en 3 años? O sea, porque eran 23 universidades en todo el país y con tu idea y tu impronta... Había 8 universidades nacionales y 8. estaba en la división de la de Rosario encaminada, con lo que serían 9. Pero lo que me parece que pasó y todavía sigue, para bien y para mal, es que la idea de que las universidades había que multiplicarse en función del ocupamiento territorial de la masa, prendió y anduvo. Y se ganó porque la demanda social se impuso al Palacio. ¿Y en 3 años cuántas universidades se crearon? No me acuerdo exacto, pero 14 o 15. 14 o 15, o sea... Pero yo puedo colaborar. Puedo colaborar. Digamos, hacia 1971, el presidente Agustín Lanusse produce un mensaje desde Río Cuarto. Allí anuncia las líneas generales de lo que el doctor Tacchini está relatando como Plan Tacchini, que tuvo a los temas de localización regional un énfasis en federalizar la educación superior del país. Se incluyeron universidades de iniciativa pública, pero también universidades de iniciativa privada. Claro. Y yo, como rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, le vengo a agradecer que también haya hecho posible la autorización de mi universidad, motivo por el cual a mí me parece que estamos en presencia de un factor de transformación de la Argentina, federalizando la educación superior de una riqueza que supera al número de las universidades que se hayan podido crear. Reconoció un proceso de mucha creatividad, de afincamiento en el interior que ha impulsado un cambio trascendental. Así que concurro a agradecer la iniciativa del doctor gente, doctor, porque mucha gente no había internet, no había educación a distancia, en la década de los 70 no existía nada de eso. Muchísima gente, si no, no hubiese podido estudiar, o sea, claramente, o sea, por eso preguntaba, o sea, por eso yo digo siempre un prócer de la educación a nuestro país, o sea, porque ahora... No, bueno, pero es así. Pero ahora nos vamos a ir a una pausa y en el próximo bloque nos van a decir de cómo está hoy la educación en nuestro país, de 3 expertos, o sea, porque todo el mundo habla de educación, pero escuchen lo que dicen los que realmente saben de educación. No se muevan de ahí. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Sé parte de lo que se viene. Avanzá, nada te detiene. Animate, jugate, cree en vos. Viví, crecé. Tu historia no se detiene. El mundo te espera. Salí a conquistarlo. UCASAL. Construí tu historia. Bueno, en la década del 70, gracias al Plan Tacchini, se crearon 14 nuevas universidades en solo 3 años. Cantidad de egresados allá, porque todo esto cumplió hace poquito 50 años, ¿no? Tiene 52 años el Plan Tacchini. ¿Cuántos tiene? Es del 68 y la primera que se crea es del 71. Bueno, más o menos. Un poquito más de 50. Un poquito más de 50. Y
¿cómo ha modificado la vida de esos lugares donde se ha puesto? A ver, contanos vos, Bueno, Roberto. sin ninguna duda, como cambio de paradigma educativo, fue un gran proyecto educativo, fue también la respuesta hacia la necesidad de un desarrollo territorial, donde la educación superior venía a aportar no solamente esa necesidad de evitar el desarraigo, sino también desarrollar ciencia y tecnología, que imponía de algún modo un desarrollo distinto al que en ciertas regiones había hasta entonces. Y me parece que eso ha continuado, el impulso que le ha dado el Plan Tacchini de entonces, ese pensamiento geopolítico, no solamente educativo, ha permitido un desarrollo del país que es absolutamente distinto de lo que existió hasta entonces. Y hoy nos encontramos con un sistema de educación superior muy desarrollado, un sistema universitario con más de 130 universidades, instituciones universitarias, públicas y privadas. Lo que dijo el doctor Sauret es muy interesante, es decir, es un plan que se ocupaba desde la educación pública, pero que impulsó un desarrollo, una dinámica de la educación superior más allá de lo público, y supo en el territorio ensamblarse, articularse con la gestión privada, y hoy nos da este número que no es representativo por sí mismo, sino a través de millones de estudiantes que han permitido localmente, regionalmente, desarrollarse y desarrollar la región, ¿no es cierto? Investigadores, ¿no? Que digo siempre yo que el área de investigación es la que menos conoce el público en general, pero es una de las aristas sumamente importantes de todo lo que es la educación superior, o sea, investigación, docencia y extensión. O sea, quiere decir algo, dígalo. A mí me parece que lo que aporta Roberto también implica una revaloración del concepto frontera, porque la frontera interior fue complementándose con la frontera exterior, haciendo radicación de universidades, articulando con la dimensión federal del CONICET. Pero yo quiero recordar que el CONICET es una creación que se complementa con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, procesos absolutamente articulados, porque el país va desenvolviendo una masa crítica en ciencia, en tecnología y en procesos productivos, con un interior que afianza y complementa la compleja área metropolitana, que fue el tema central que el doctor Tacchini tuvo que estudiar tanto en colaboración con el doctor Hussein, cuanto con las formas que el Estado argentino tuvo para encarar un proceso de tan importante transformación. Sí, y hoy la verdad que es un agradecimiento de todo el país realmente, porque como yo dije en el bloque anterior, bueno, hoy está la educación virtual, está la educación a distancia, pero muchos jóvenes no podían emigrar para estudiar con el costo y el desarraigo que eso implica. Alberto, vos has sido presidente también de los colegios universitarios, Sí, o sea... Pero volviendo a unir el tema de la creación de universidades, simultáneamente con el plan nuestro, en Inglaterra se creó la Open University, que fue la primera universidad más o menos sistemática a distancia. Estamos hablando del año, la década del 60, no había internet, no había comunicaciones, gran parte de la distancia era correo, y después entró, la televisión. Y la televisión tuvo una dificultad grande en modificar la enseñanza. Nosotros trajimos en el año 78 a John Kane de la BBC de Londres y de la Open University. Trabajó un mes y medio full time conmigo, un tipo encantador. Y decía que el problema que tenían ellos en Inglaterra era que cuando entraban con la televisión al aula, el gap tecnológico, el gap cultural o el gap informativo que existía entre el discurso del aula y el discurso de los multimedios, multimedios, con un orador o un... la gente no lo quería aceptar y cortaban la televisión. Con el advenimiento del Internet eso se terminó, porque los alumnos llegan a Internet y no les puedes cortar la llegada a Internet, les puedes cortar la llegada a la televisión. ¿Cómo estamos hoy en la educación superior? A ver, Roberto, vos que sos un especialista, y después el doctor Sauret que tiene, ¿cuántos alumnos usted en su universidad?
Nosotros estamos con 3.500 alumnos y 7.800 graduados en medio siglo. Ajá, o sea, ¿cómo estamos? A ver, porque todo el mundo habla de lo mal que está la educación en nuestro país. A ver, los especialistas, ¿cómo estamos? A ver, Roberto. Bueno, lo primero, tomando lo que dice el doctor Sauret acerca de los graduados de la universidad, que me parece, por supuesto que la matrícula es importante, pero 8.000 graduados en 50 años, que efectivamente han tenido un impacto en la región, han aportado. Es decir, la universidad cuando nace y crece tiene una incidencia notable, derrama sobre la sociedad un clima, reconstruye, reconfigura un tejido incluso urbano, porque las disposiciones territoriales cambian, entonces la sociodemografía cambia. Entonces me parece que hay que visualizar el impacto más allá incluso de lo científico-tecnológico. Los graduados evidentemente es un indicador, muestra, y eso hoy está distribuido en todo el país, con universidades públicas y privadas, que hablan aparte se llevan muy bien, o sea, es un sector donde lo público y lo privado conviven bien, se juntan para hacer investigaciones, perdón, te interrumpí. No, al contrario. Pero es una competencia linda la que tienen. Sí, eso mejora mucho porque cuando se empezó a expandir el sistema había 3 leyes, una de universidades privadas, una de universidades nacionales y una de universidades estatales. Se fusionaron a la Ley de Educación Superior. Claro. Que es muy importante. Tal vez está faltando a la educación superior no universitaria, que desgraciadamente está en la jurisdicción de las provincias por ahora, que debería estar integrada en sí misma. Claro. Estás hablando de los terciarios y profesorados. Los terciarios y los profesorados. Ahora nos vamos a una pausa y en el próximo bloque, no te lo puedes perder, seguimos con los grandes de la educación en nuestro país. Universidad de Concepción del Uruguay. Usted quería decir algo antes del corte. Al revalorizar el plan Tasquini, en realidad lo que estamos haciendo es tomando la perspectiva del último medio siglo, del desarrollo de la Universidad Argentina pública y privada. Quiero incorporar también a las universidades provinciales, que si bien se han impulsado en los últimos 20 años, integran el artículo 26 de la Ley de Educación Superior, ¿no es cierto? El sistema es importante porque quienes nos escuchan
es bueno que tomen noción de las obligaciones de la universidad en validar calidad. Claro. Hay toda una concepción de rendir cuenta, de transparentarse, no en forma endogámica, como habíamos hecho con anterioridad a la vigencia de la Ley de Educación Superior. Hoy una comunidad de pares académicos y técnicos que selecciona la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Vicepresidente. CONEAU, que aquí el doctor Roberto Igarza nos acompaña. Yo entiendo, ha generado una transparencia y un mejoramiento fundamental de la educación superior. No ignoro y respeto la diversidad de opiniones y las tomo como consejo para mejorar, porque siempre hay que mejorar. Pero esta universidad que tiene el país hoy es muy superior a la que tenía hace medio siglo atrás. Gracias Cuando al profesor de genera una educación gran nuestra. innovación. Sí. Mi colaboración es para no perder la perspectiva histórica y para no perder el principio de acumulación y mejoramiento progresivo. Es así. Roberto. Que ha dado cortito. lugar a este sistema plural, de una gran diversidad en las ofertas, pero siempre en diálogo con una sociedad que demanda más, y hay que entenderla y hay que escucharla, y creo que en eso la universidad notablemente está muy bien posicionada, tiene bien abiertos los oídos respecto de lo que está sucediendo, y me parece que hay todavía oportunidades de mejora, que sí las hay, siempre las hay, pero ha logrado establecer un vínculo con la sociedad muy estrecho. Sí, y es antes hablábamos de la competencia entre el sector público y el sector privado en el ámbito del sistema universitario. Yo quiero decir que está muy balanceado por un espíritu de cooperación notable Sí, en el no, territorio, sí, eso sí, es muy se lleva notable muy y eso bien. siempre es bienvenido y la sociedad lo entiende en esos términos. Así que, Aparte tienen proyectos de investigación muchas veces en forma conjunta con el CONICET, tienen investigadores de tiempo completo las universidades, que eso vale la pena. Pero le voy a dejar los últimos minutos del programa al doctor Tacchini. No, en esta línea de integración que se viene tocando en estos últimos minutos, quiero volver sobre un eje que tuvo mucha importancia en nuestro primer libro en el 71 con Urgoiti. Nosotros siempre vimos el tema como un tema global de la naturaleza y la cultura. Y vimos la idea de la universidad como estudio universal en forma mundial. Todavía no se hablaba de globalización, nosotros hablábamos de universalización, y en esa línea bien sintetizada y armonizada en la encíclica del Papa Francisco en Laudato Si. Con esto no adhiero totalmente a Laudato Si ni la critico. Le quiero dar específicamente un marco de orden global. La totalidad de la creación de la naturaleza, la totalidad de la creación del hombre, la totalidad del mantenimiento de la naturaleza, la totalidad del diálogo entre el hombre y la naturaleza y entre las personas entre sí. Y hago esta introducción para ir pensando que ahora con la virtualidad, esta idea que se expresó recién de que la comunidad universitaria es una comunidad nacional, se abre para mí a una idea transnacional. Con Sapiola y con Juan Carlos Agulla, Sapiola fue el primer rector de la segunda nueva universidad, la del Comahue, inventamos en esa idea la idea del pasaporte, en la línea que decía el doctor Saudet. Cada uno registra la libreta universitaria, inventamos. Registra los créditos que va haciendo y va pasando por la universidad, lo que le aceptan se utiliza, que lo usamos mucho después cuando hicimos los colleges. Esa idea de que hay créditos que se registran y se acreditan y por lo tanto se validan y por lo tanto pueden constituir la matriz de un nuevo título, me parece que va a la transnacionalidad. Y un artículo que estoy escribiendo ayer y hoy, Roberto, no te conté, le vamos a decir que el pasaporte, que es más que
la libreta universitaria era a nivel nacional, el pasaporte es transnacional. O sea pero que es pasaporte con visa transnacional. te van a reconocer ese A mí me reconocimiento de trayecto de formación, por decirlo. A mí me parece que hay dos aspectos. El primero que me parece es que el diálogo interuniversitario o el diálogo de la cultura con las universidades se hace un diálogo transnacional a través de la virtualidad y que eso implica una potencia complementaria a alguna falta que uno pueda tener en la zona para la universidad. Me falta un profesor, puedo invertir un profesor que venga. Pero segundo, crea un clima en donde la totalidad es vista como parte del problema generalizado, no solamente del aprendizaje, sino de la construcción del discurso. Taquini sigue mirando hacia adelante. Sí, pero se nos ha ido el tiempo. O sea, yo quiero agradecerles a todos ustedes. Bueno, Alberto, o sea, creo que mis felicitaciones por tu tercero honoris causa. Usted, doctor Sauret, muchas gracias por venir. Roberto, un placer haberte tenido en el programa. Vos es la primera vez que estás en Educación y Sociedad. Espero que no sea la última. No. Sí, hemos estado alguna vez. Sí, bueno, mil disculpas. Y quiero agradecer a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a la Nacional de Córdoba y a la Nacional de San Luis por las imágenes que nos han mandado, especialmente a la Universidad Nacional de Córdoba, que bueno, fue en el 2005, hace mucho. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, acá en Educación y Sociedad. Buena semana para todos.